Cuando se habla del Abrams en Ucrania, la conversación suele deformarse muy rápido. Para algunos, su sola presencia parecía anunciar una ruptura decisiva del frente. Para otros, sus pérdidas iniciales bastaron para declararlo sobrevalorado. Pero ninguna de esas dos posturas explica bien el problema. Porque antes de juzgar si rindió bien o mal, primero hay que responder con precisión qué tanque recibió Ucrania, qué blindaje traía realmente, qué costos operativos arrastra una máquina así y por qué un carro que sigue siendo formidable sobre el papel tuvo que adaptarse con tanta rapidez a un campo de batalla dominado por drones, minas y vigilancia permanente. Estados Unidos anunció en enero de 2023 el envío de 31 Abrams para equipar un batallón ucraniano, pero luego confirmó que no mandaría M1A2 EP, sino M1A1 reacondicionados, precisamente para acelerar la entrega. Y esa aclaración cambia todo el análisis. Porque el Abrams enviado a Ucrania no era el modelo más avanzado del inventario estadounidense. No era un M1A2 SEP V2, no era un SEP V3 y tampoco representaba la punta absoluta de la evolución del programa Abrams. Lo que Ucrania recibió fue una configuración asociada al estándar M1A1SA, Situational Awareness, o, dicho con más prudencia, una variante muy cercana a ese paquete de capacidades, un M1A1 reacondicionado, con mejoras de conciencia situacional, mejores sistemas electrónicos y una arquitectura más moderna que la del M1A1 puro de finales de la Guerra Fría. El propio Pentágono explicó que la idea era entregar una versión útil y disponible antes, en lugar de esperar mucho más por otra más compleja. Para entender por qué esa decisión era razonable, conviene retroceder un momento. El salto del M1 al M1A1 fue uno de los cambios más importantes en la historia de la familia Abrams. El M1A1 introdujo el cañón de 120 mm de Animal ISA M256, reemplazando el 105 mm del M1 original y elevando claramente la potencia de fuego frente a los carros soviéticos más modernos. Las fichas abiertas tradicionales de la familia Abrams atribuyen al M1A1 una carga de 40 proyectiles de 120 mm, una velocidad máxima en carretera cercana a 42 millas por hora y una autonomía de 265 millas, es decir, alrededor de 426 kilómetros en condiciones de carretera. Después vendrían distintas etapas de mejora. Entre ellas, los programas de recapitalización y modernización profunda como AIM, Abrams Integrated Management, cuyo propósito era devolver carros usados a una condición prácticamente renovada y extender su vida útil con electrónica revisada, sistemas mejorados y una plataforma más fiable. Sobre esa base apareció el paquete Situational Awareness, que en fuentes abiertas se asocia a mejor navegación, mejores pantallas, integración digital y mejoras importantes de observación y gestión táctica. Dicho de forma sencilla, el Abrams ucraniano no era un tanque pelado. Era una versión con una base tecnológica todavía muy seria, aunque deliberadamente por debajo de los modelos más sensibles del inventario estadounidense. Ahora bien, si hay un tema donde más se exagera y más se confunde, es el del blindaje. Aquí conviene ser tajante y sobrio al mismo tiempo. Los espesores exactos del blindaje especial del Abrams siguen siendo clasificados, y por eso no existe una ficha pública seria que permita afirmar con precisión cuántos milímetros exactos de protección física tiene cada zona del M1A1SA enviado a Ucrania. Lo correcto no es inventar espesores secretos, sino explicar lo que sí se sabe con base sólida. Y lo que se sabe es que el Abrams utiliza una arquitectura de blindaje compuesto avanzada, que su zona más protegida es el arco frontal de la torre y la parte frontal superior del casco, y que sus zonas relativamente menos protegidas siguen siendo los laterales, la parte trasera, el techo y el compartimiento motriz, como en prácticamente todos los carros de combate principales modernos. Ese punto importa mucho porque el usuario común suele imaginar el blindaje como si fuera uniforme, y no lo es. En un MBT como el Abrams, la protección está distribuida según prioridades tácticas. La torre frontal y el glacis concentran el mejor nivel de supervivencia porque durante décadas se pensó el combate acorazado sobre todo en términos de amenaza frontal. Esa lógica sigue teniendo sentido, pero Ucrania mostró algo brutal: hoy el tanque también debe sobrevivir a impactos verticales,
Ataques de drones FPV, municiones merodeadoras, minas y golpes sobre zonas superiores o laterales que tradicionalmente no estaban diseñadas para ser las más fuertes. Por eso, incluso un carro tan respetado como el Abrams puede verse forzado a añadir protecciones externas sin que eso signifique que su blindaje base sea malo. Significa, más bien, que la amenaza dominante cambió de dirección. Y aquí aparece la gran polémica sobre el uranio empobrecido. El Abrams enviado a Ucrania no recibió el paquete estadounidense de blindaje con uranio empobrecido reservado a versiones más sensibles del inventario norteamericano. The War Zone destacó en 2023 que parte del blindaje especial del Abrams sigue siendo demasiado sensible para exportarse tal cual, y que existen paquetes de exportación sin DU para la familia M1. Eso obliga a formular el juicio de manera responsable. No es correcto decir que el Abrams ucraniano llegó sin blindaje especial, porque sí llegó con una protección de exportación seria. Pero tampoco es correcto venderlo como idéntico a un Abrams estadounidense equipado con todos sus insertos más sensibles. La verdad está en el medio, Ucrania recibió un Abrams bien protegido, pero no el Abrams con el blindaje más secreto de Estados Unidos. Eso también sirve para desmontar otra simplificación. El uranio empobrecido no es una especie de hechizo invencible. Es parte de una solución compuesta de blindaje, no una garantía mágica. Y en combate real, la diferencia entre sobrevivir o no sobrevivir no depende solo de una placa o de un inserto, sino del ángulo de impacto, del tipo de amenaza, de la parte del tanque alcanzada, de si el golpe entra por techo o costado, y de si el carro es detectado antes de disparar. En otras palabras, en Ucrania la discusión sobre si un Abrams tenía o no tenía cierto paquete de DU no agotaba el problema. El problema real era mucho más amplio, como sobrevive un tanque pesado bajo vigilancia permanente de drones baratos y ataques repetidos desde arriba. En potencia de fuego, en cambio, el Abrams ucraniano seguía entrando al combate con credenciales muy sólidas. Su cañón M256 de 120 mm mantiene una reputación excelente, y la arquitectura del Abrams conserva una gran ventaja estructural frente a muchos diseños soviéticos y postsoviéticos. La munición principal está almacenada en un compartimiento separado en la torre, con paneles de alivio. Una decisión que mejora mucho la supervivencia de la tripulación si la munición Kukov se produce. Ese es un aspecto donde el Abrams sigue siendo un diseño muy serio. No significa invulnerabilidad, pero sí una filosofía de supervivencia interna más refinada que la de carros donde la munición comparte el volumen de combate con la tripulación. Las fichas abiertas del Abrams señalan una dotación de 40 rondas de 120 mm, junto con armamento secundario compuesto por ametralladora de 12,7 mm y 2 de 7,62 mm. Y aquí conviene detenerse en otro punto que rara vez se explica bien: ¿cuánto cuesta disparar un tanque así? No existe una lista pública única y completamente fiable del precio exacto de cada ronda que Ucrania usa en sus Abrams. Eso depende del tipo de munición, del lote, del contrato y de si se trata de EAD, MPAD, entrenamiento o AFS. Lo profesional es no inventar un número exacto cuando no existe una fuente pública definitiva. Pero sí puede establecerse el orden de magnitud. Forecast Internacional, en un informe reciente sobre munición de tanque, sitúa en 2024 los precios unitarios de municiones europeas de cañón de tanque en un rango que va desde $56,27 para rondas menores de alto explosivo hasta $3.954 para una ronda AFS de 120 mm de M53. Eso no significa que cada proyectil del Abrams cueste exactamente eso, pero sí permite una conclusión sobria: la munición de 120 mm del Abrams no se mide en decenas de dólares, sino normalmente en cientos o miles de dólares por disparo, según el tipo de ronda. Ahora bien, donde el Abrams realmente empieza a separar admiración técnica de realidad brutal es en sus costos operativos. Porque el Abrams impresiona por su blindaje, su potencia de fuego y sus sensores, pero castiga con dureza a la cadena logística. La GAO ya señalaba en 1992 que la capacidad de combustible del M1A1 era de unos 500 galones, repartidos en 4 celdas, y que el consumo estimado por el ejército rondaba los 7 galones por milla, con una observación que parece casi exagerada, pero no lo es.
Consumía aproximadamente la misma cantidad de combustible al ralentí que en marcha de crucero. Esa frase, por sí sola, explica una parte enorme del problema Abrams. Traduzcamos eso a dinero real y a cifras que cualquier espectador pueda sentir. 500 galones equivalen aproximadamente a 1.892,7 litros. Si usamos como referencia el precio del diésel en Chile del 16 de marzo de 2026, que figura en 937,33 pesos chilenos por litro con base en fuentes oficiales recopiladas por Global Petrol Prices, llenar completamente un Abrams equivaldría a unos 1.774.089 pesos chilenos. Es una cifra enorme, y eso solo corresponde al combustible del tanque, no a su mantenimiento, no a sus repuestos y no a sus municiones. Y todavía hay más. Si uno toma el histórico de la GAO de 7 galones por milla, eso equivale a 26,5 litros por milla, o aproximadamente 16,47 litros por kilómetro. Traducido a pesos chilenos con el mismo valor de referencia del diésel, eso da un costo teórico de alrededor de 15.433 pesos por kilómetro. Esa cifra suena brutal, y lo es, pero también hay que contextualizarla, es una estimación ligada a uso militar real y a un problema crónico del Abrams, el enorme apetito de su turbina. Si, en cambio, uno usa una estimación más benigna a partir de su autonomía nominal de 265 millas con 500 galones, el consumo medio teórico de carretera baja a unos 4,44 litros por kilómetro, es decir, cerca de 4.160 pesos chilenos por kilómetro. La diferencia entre ambas cifras es útil porque muestra dos realidades. El Abrams puede dar un rendimiento razonable en marcha de carretera, pero en operación táctica real su gasto puede dispararse de forma muy severa. Eso, además, sin contar repuestos, mantenimiento, recuperación ni sostenimiento. El inspector general del Departamento de Defensa advirtió en 2024 que los sistemas transferidos a Ucrania, entre ellos el Abrams, no debían considerarse plenamente sostenibles sin un plan de apoyo constante. Y en febrero de 2026 Washington aprobó una posible venta de repuestos clase 9 por $185 millones para mantener operativos Abrams, Bradley, HIMARS y otros sistemas ucranianos. Esa decisión muestra algo decisivo. El Abrams no es solo un tanque, es un sistema que combate acompañado por su infraestructura de soporte. Y si esa infraestructura se debilita, el valor práctico del carro cae. Aún así, sería un error reducir el Abrams a una pesadilla logística y nada más. En observación y combate nocturno, incluso esta variante de exportación seguía siendo una plataforma muy seria. Sus sensores, su estabilización, su precisión y su ergonomía interna le daban una calidad de combate superior a la de muchos carros de origen soviético presentes en el teatro. El comandante, el artillero y el cargador trabajan en un espacio interno mejor resuelto que en varios de sus adversarios, y eso no es una comodidad trivial. En guerra, la ergonomía también combate. Reduce fatiga, mejora el ritmo de observación, facilita procedimientos y puede influir en la rapidez con la que una tripulación encuentra, identifica y bate un objetivo. Ese es un punto donde el Abrams conserva ventajas muy reales. Entonces, ¿por qué su despliegue en Ucrania fue tan problemático? La respuesta corta sería, por los drones. Pero esa respuesta, aunque cierta, se queda corta. Associated Press informó en abril de 2024 que Ucrania había retirado temporalmente del frente sus Abrams M1A1 debido a la amenaza de drones rusos, y que ya se habían perdido al menos 5 de los 31. Eso fue interpretado por algunos como prueba de que el tanque había fallado. En realidad, era la señal de algo más profundo. El entorno táctico había cambiado tanto que incluso un MBT occidental de primera línea necesitaba reconfigurarse antes de poder operar con una seguridad mínima. Dicho sin rodeos, la guerra ucraniana castigó exactamente donde un tanque clásico se siente más incómodo: techo, costados, firma visual, necesidad de apoyo constante y exposición prolongada en áreas observadas. El Abrams no fue derrotado porque su cañón dejara de servir o porque su blindaje frontal fuera inútil. Fue limitado porque un dron FPV que golpea una zona superior o una mina bien emplazada no le pregunta al tanque si su visor es de segunda generación o si su cañón puede perforar otro MBT. Lo ataca donde es menos fuerte.
Y eso obligó a los ucranianos a improvisar y después estandarizar soluciones adicionales. Por eso empezaron a aparecer Abrams ucranianos con jaulas antidrón, pantallas superiores y blindaje reactivo explosivo añadido. The War Zone documentó en 2024 ejemplares equipados con estructuras superiores y con era adicional de origen soviético o postsoviético. Ese detalle vale oro para un análisis serio, porque enseña algo que va más allá del Abrams. Los mejores tanques del mundo también están siendo obligados a parcharse contra amenazas baratas y omnipresentes. El lujo tecnológico no ha eliminado la necesidad de adaptaciones visualmente rudimentarias pero tácticamente necesarias. Sobre ese blindaje reactivo añadido también hay que hablar con precisión. En el ecosistema Abrams existe la familia Arad, Abrams Reactive Armor Tile, vinculada a kits de supervivencia urbana como el Tusk. Documentación del ejército de EU y de Armor Magazine describía ya en 2005 el Arad como tejas explosivas montadas a lo largo del casco para aumentar la protección de flanco contra RPG y amenazas similares. También se sabe por contratos e informes industriales que se adjudicaron decenas de millones de dólares para producir kits reactivos para Abrams, pero no hay una cifra pública limpia y universal que permita decir con exactitud cuánto cuesta un kit Arad por tanque, especialmente si se intenta extrapolar a Ucrania, donde además se han visto añadidos no necesariamente idénticos a un paquete Tusk estándar. Por tanto, lo correcto es esto. El blindaje reactivo añadido existe, mejora protección lateral y contra cargas huecas, pero su costo exacto por carro no está públicamente desglosado de forma fiable. Y aquí aparece otro punto que otros análisis suelen pasar por alto. El ERA y las jaulas no son una confesión de fracaso del blindaje base, son una confesión de cambio en la jerarquía de amenazas. En Irak, los kits urbanos Tusk estaban muy ligados a RPG, emboscadas y combate urbano. En Ucrania, el impulso fue otro: drones FPV, top attack, observación constante, ataques laterales de oportunidad y necesidad de degradar el efecto de golpes baratos sobre un blindado carísimo. Es decir, la protección adicional del Abrams en Ucrania no solo habla del tanque, habla de la guerra que le tocó enfrentar. A la fecha, además, la historia no terminó en aquella retirada temporal. Australia anunció la donación de 49 M1A1 Abrams a Ucrania y Reuters informó en julio de 2025 que la mayoría ya había sido transferida. Más tarde, Australia confirmó en diciembre de 2025 que había completado la entrega de los 49. Eso significa que la presencia del Abrams en Ucrania no fue un episodio cerrado en 2024, sino un proceso en evolución. The War Zone también reportó que una segunda unidad ucraniana ya operaba Abrams, señal de que la plataforma no fue descartada, sino absorbida dentro de un empleo más adaptado y prudente. Entonces, ¿qué merece realmente la pena destacar de todo esto? Lo primero es que el Abrams ucraniano sí era una plataforma seria, con muy buena potencia de fuego, buena electrónica, buena conciencia situacional y una filosofía de supervivencia interna superior a la de varios de sus rivales. Lo segundo es que no era el Abrams más avanzado ni el más protegido de EU, y su blindaje de exportación no debe confundirse con los paquetes más sensibles con DU. Lo tercero es que sus costos operativos son muy altos, hasta el punto de que solo el combustible puede escalar desde un estimado ideal de unos 4.160 pesos por kilómetro en carretera hasta un estimado mucho más duro de 15.433 pesos por kilómetro bajo parámetros históricos de uso militar exigente. Lo cuarto es que la guerra en Ucrania obligó a reforzar sobre todo aquello que el diseño clásico de un MBT no priorizaba al máximo: techo, costados y protección contra drones baratos. Y lo quinto es que el verdadero juicio sobre el Abrams no puede ser binario. No fue una superarma decisiva, pero tampoco una decepción absurda. Fue un gran tanque forzado a pelear en una guerra que cambió demasiado rápido. Y ahí está la conclusión más sobria y más dura de todas. El Abrams en Ucrania no demostró que los tanques ya no sirvan. Tampoco demostró que la tecnología occidental estuviera sobrevalorada sin remedio. Demostró algo más interesante, que incluso un carro de combate excelente, con buena óptica, buena ergonomía, gran cañón y blindaje respetable, puede quedar tácticamente encogido si no adapta a tiempo su protección superior, su firma, sus procedimientos y su ecosistema logístico a la era del dron persistente.
En ese sentido, el despliegue del Abrams en Ucrania fue menos una sentencia contra el tanque y más una advertencia para todos los ejércitos del mundo. Porque hoy ya no basta con tener un blindado poderoso. Hay que tener un blindado poderoso que pueda seguir vivo bajo vigilancia continua, bajo ataques baratos desde arriba, y bajo un régimen de desgaste donde cada litro de combustible, cada repuesto y cada hora de mantenimiento pesan tanto como el espesor del blindaje frontal. El Abrams que recibió Ucrania no era el más avanzado del arsenal estadounidense, pero seguía siendo un tanque serio, peligroso y tecnológicamente respetable. Su cañón, su control de tiro y su protección base seguían valiendo mucho. Pero Ucrania reveló algo que vale todavía más. En la guerra moderna, un gran tanque ya no se mide solo por su acero y su potencia de fuego. También se mide por cuánto cuesta moverlo, cuánto cuesta sostenerlo y cuánto tarda en adaptarse a las amenazas que llegan desde donde antes casi nadie miraba.